En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer Oregon, presenta un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar. Dio órdenes a Josué de que circuncidara al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Claro que ellos ya habían recorrido, la historia nos enseña cómo el pueblo de Israel fue cautivo por 400 años en Egipto. Pero sin embargo, la ruta de ellos fue tan larga. Para llegar a esta escritura, tendríamos que hacer memoria de la historia de Israel. Y realmente es muy interesante, porque todo lo que le aconteció a Israel nos deja a nosotros una enseñanza de qué hacer y qué no hacer. Porque la Biblia dice, escudriñalo todo y retener lo bueno. Usted examina todo, pero retiene lo bueno. Eso es lo importante. Cuando Dios nos llama al entendimiento, Dios nos llama a la sabiduría, lo importante es que nosotros sepamos que en la vida vamos a encontrarnos con momentos difíciles, con momentos buenos, pero que nos conviene retener lo bueno. Ahora, yo le voy a explicar un poquitito, nada más un poquito, porque realmente la historia del pueblo de Israel es muy larga. Es larguísima y realmente está llena de acontecimientos impactantes, de acontecimientos que otro pueblo no lo ha vivido. Han sido un pueblo escogido, un pueblo especial, pero sin embargo ahora, ¿por qué lo tenemos que aplicar a nosotros? Porque la Biblia dice que nosotros somos el Israel de Dios. Y todo lo que aconteció en aquel tiempo, de alguna manera, al trasladarlo a lo espiritual, nosotros también vamos a vivir ciertas experiencias. Y aquí es donde tenemos nosotros que aprender. Nosotros tenemos que ser un pueblo dispuestos a aprender todo el tiempo. Nuestro Dios es tan grande, hermanos. Nuestro Dios es tan inmenso que nosotros no vamos a alcanzar a conocer a Dios completamente aquí en la tierra, por supuesto, pero le quiero hablar un poquito. Por ejemplo, Israel primeramente se enfrentó en el desierto con el Mar Rojo. Usted recuerda, ¿verdad? Cuando Moisés. Estaban rodeados. Y ¿sabe por qué? Es bien impactante. Porque es que ellos, es un misterio por qué ellos pudieron agarrar otro camino que los llevara más luego, en menos tiempo, a la tierra prometida. Pero sin embargo, el Señor lo primero que hace es llevarlos a una ruta donde ellos se enfrentaron con un mar que no los dejaba pasar, y con enemigos. El mar estaba enfrente, los enemigos atrás, y sin embargo ellos pudieron haber tomado otra ruta. ¿Cuál ruta? Esta ruta era la ruta donde vivían los filisteos. Pero ¿sabe por qué el Señor? Usted no se ha preguntado, ¿pero por qué, Señor? ¿Usted tiene idea por qué el Señor no les permitió a ellos salir de Egipto, tomar la ruta más corta? Un shortcut, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos, y llegar más rápido a la tierra prometida. Pero sin embargo, Dios conocía el corazón de ese pueblo. Dios sabía la condición del pueblo al cual Él estaba llamando a libertad. Dios sabía lo que había acontecido durante esos 400 años. La vida que ellos habían llevado, las costumbres se habían enraizado en el corazón de este pueblo. Yo le preguntaba el viernes yo decía algo así en 5 minutos. Yo decía que yo le había preguntado a una joven, ¿qué crees vos que es más fuerte? ¿El amor o la costumbre? Y ella inmediatamente me contestó, bueno, me dijo ella, yo creo que en el matrimonio, si no tenemos cuidado, podemos vivir años solamente con la costumbre y perder el amor. Me decía ella. Y realmente el pueblo de Israel le fue más fuerte la costumbre que el amor. El problema es que el pueblo de Israel apartó su corazón de las verdades divinas. El pueblo de Israel se olvidó quién era su Dios. El pueblo de Israel olvidó el pacto al cual él había sido llamado. Entonces, ¿sabe qué quiere decir filisteo? Filisteo quiere decir revolcarse, es uno de los significados. Y luego
polvo. ¿Qué le dice eso a usted? Revolcarse en el polvo. Entonces por eso fue que el Señor no dejó ir a Israel por las regiones de los filisteos, porque el Señor dijo: este pueblo viene bien afectado en su corazón, viene bien acostumbrado a Egipto. Sus deseos ya no es buscarme, sus deseos ya no es celebrarme fiesta a mí, no, sus deseos ya no es enseñarle a sus hijos la verdad de mí. Entonces el Señor dijo: peligroso es el camino para ellos. Le estoy parafraseando. Y por esa razón el Señor decidió llevar a Israel por el desierto. Luego también ellos pasaron por el desierto de Shur, que quiere decir amargo y dulce, donde habían aguas de Mara, aguas amargas. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando este pueblo tenía sed, una sed terrible, usted sabe que el desierto es seco, y llegan ellos y se alegraron cuando vieron las aguas, pero las aguas cuando ellos la probaron eran amargas. Dígame usted, ¿cómo entender que Dios traía a un pueblo al desierto con mucha sed y sin embargo encuentran agua? Encuentran una fuente de agua, pero cuando la probaron estaba amarga. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios lo que le estaba enseñando a Israel es de que las amarguras de su alma. Por eso cuando Dios lo trajo al desierto, Dios los trajo para hablarle a qué, hermanos amados, a su corazón. Lo que le estaba mostrando el Señor a Israel: mira, Israel, yo quiero mostrarte que tú tienes que ser libre de amargura. Todos nosotros venimos con problemas ancestrales, todos nosotros. Y no dude que la amargura es uno de los ancestros que todos nosotros traemos y con los que tenemos que batallar. ¿Usted cree que es bien difícil entender cómo nosotros nos encontramos batallando con situaciones de las cuales nosotros venimos a ser afectados por ancestro? Otro de los lugares donde ellos pasaron fue el desierto de Sin. Y ahí el Señor les da el maná. Ahí yo le estoy contando esto porque esto tiene que ver por qué es que el Señor le pidió a Josué circuncidar al pueblo de nuevo, dice la Biblia. De nuevo. Pero en realidad no era de nuevo. En realidad esta era una segunda generación que no había sido circuncidada en el desierto. Es una generación diferente. Entonces viene el Señor y les da, ellos estaban acostumbrados a comer otro alimento. Pero sin embargo el Señor les da el maná. Cuando ellos empezaron a renegar, que por qué lo había llevado por ese camino, cuando pudieron haber ido por otro, cuando empezaron a decir: pero si estábamos mejor en Egipto. Entonces el Señor les da el pan del cielo, que es el maná. En el desierto de Sinaí, ¿se recuerda? Fue cuando el Señor se le aparece a Josué y le dice: Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás parado, santo es. ¿Y sabe por qué hizo Dios esto? El Señor sabía que Josué era uno de los líderes que iba a llevar a su pueblo, a esa nueva generación, la iba a llevar y la iba a dirigir a la tierra prometida. Entonces el Señor le dice a ellos en el desierto: es necesario que limpien sus pies de todo polvo de pecado. Necesario es que ustedes reconozcan mi naturaleza. Esa naturaleza que yo quiero sembrar en ustedes. Esa naturaleza que yo quiero volver a reengendrarlos a ustedes. Es necesario que ustedes entiendan que es necesario romper con todas las contaminaciones en sus vidas. Que necesario es para poder acercarlos
a ustedes a una tierra que yo prometí a Abraham. A una tierra que yo he preparado para ustedes, que yo deseo dárselas, que yo anhelo dárselas. Es necesario que ustedes entiendan que tienen que despojarse del pecado, de la maldad, del rencor, de la amargura, de la baja estima. Y después, en el desierto de Parán, ellos pasaron por un lugar que era el desierto de Parán. Y ahí, ¿sabe lo que pasó con el pueblo de Israel? Ahí le purgaron los deseos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Eso está en Números 11:1. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. El fuego santo de Dios iba delante de ellos para consumir a los enemigos de Israel, no para consumir a Israel. Pero sus corazones se llenaron de queja e hicieron que el fuego del Señor quemara a la gente que él mismo, campamento de Dios, porque se quejaron del maná. Ahí se quejaron del maná, ya estamos cansados de comer maná. ¿Y sabe por qué? Esto nos habla de que, usted sabe que el maná representa la palabra. Y es cuando nosotros no nos saciamos con la palabra del Señor, sino que buscamos más, algo más. No nos llena la palabra. Estamos en el Señor, pero estamos insatisfechos. Sentimos un vacío y queremos llenarlo con algo de afuera, con los placeres de allá de Egipto. Y así le pasó al pueblo de Israel. Ellos estaban comiendo el maná, pero ellos anhelaban la comida de Egipto. Y por eso ellos renegaron del maná. El maná había sido preparado por Dios para poder cambiarles la dieta a ellos. La dieta de inmundicia, la dieta de pecado. Sin embargo, ellos no entendieron. Y sabe, ellos batallaron tanto en el desierto. Lucharon con tanta batalla, con tanta lucha. Y todo era muy fácil. En el Salmo 81, 13, del 13 al 14, si usted quiere leer el Salmo 81, dice así. ¿Lo tiene? ¿Usted trae Biblia? Qué bueno, hermanos, para que usted vea que le estoy hablando la verdad. El Salmo 81, 13 dice así: oh, dice el Señor, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ya no aguanto esta situación? Yo no sé por qué llegué a este lugar, no sé cómo llegué a este lugar. Me refiero a la situación que le ha tocado vivir. Entonces muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué? Y sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar nuestro corazón, mirar nuestra condición interna. Eso es lo que Dios buscaba del pueblo de Israel. Claro, Dios les había llamado a Abraham, hizo pacto con Abraham, y yo le voy a explicar cómo pasó todo eso. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. En este momento el Señor estaba a punto de manifestarse y de cumplir la promesa de la tierra nueva que les entregaría. En este momento, ahora luego. ¿Qué es la circuncisión? La palabra circuncisión en hebreo es Brit Milá, se compone de dos palabras. Brit significa cortar. Cuando Dios le decía a Josué: mira, circuncida a este pueblo, le estaba diciendo: corta.
Y la otra palabra es milá, que significa palabra. Y yo creo que aquí está el mensaje que yo le voy a dar a usted esta noche. Y significa también pacto de palabra. La circuncisión significa pacto de palabra. Y tenía que ver con la identidad. El Señor, cuando llamó al pueblo al pacto de la circuncisión, le estaba dando una identidad. Le estaba poniendo como señal un pueblo pactado, un pueblo apartado para él. No era cualquier pueblo. El Señor quería mostrar y poner la diferencia en el pueblo. La circuncisión les daba la identidad como pueblo de pacto a ellos y a sus generaciones. La primera mención en la Biblia se encuentra en Génesis 17, 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, dice el Señor, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. La razón por la cual el Señor le dice a Josué que circuncide al pueblo era porque ellos habían nacido en el desierto. Y el desierto es un lugar de transición, y el desierto es un lugar de comenzar algo nuevo. Para entrar a una herencia espiritual. Fíjense lo que estaba haciendo ese pacto. Ese pacto lo que hacía es que de ese momento que ellos eran circuncidados, ellos venían a pertenecer a una herencia espiritual diferente a los demás pueblos. La diferencia entre ellos y los que habían muerto en el desierto, oiga, es que ellos eran una nueva generación que no habían conocido a Egipto. Esa fue la gran diferencia. Moisés, usted no se pregunta ¿por qué Moisés no los había circuncidado en el desierto? ¿Qué pasó si Moisés conocía las leyes de Dios? Moisés no era ajeno al pacto de Dios. Moisés era un libertador, por lo tanto él tenía que saber que el pueblo era necesario que fuera circuncidado. Sin embargo, ellos no habían sido circuncidados. ¿Sabe por qué? Por la rebelión de sus padres. La rebelión de sus padres había impedido que Josué circuncidara a esta generación. Entonces, la generación nueva no tenía el corazón en Egipto. Ellos habían oído lo que pasó en Egipto. Ellos oían hablar a sus padres de los deseos, los pepinos de Egipto. Allá teníamos lo que necesitábamos. Y la nueva generación estaba oyendo. Las costumbres de Egipto. Un becerro de oro. ¿De dónde sacaron ellos la idea del becerro? Era un dios de Egipto. Y ahora el pueblo en el desierto levanta un dios, un becerro. Y la nueva generación observando. Y la nueva generación mirando. Pero por otro lado, Moisés enseñándoles las leyes. Por otro lado, un Josué, un Caleb, como líderes, hombres de Dios, hombres de pacto, hombres de testimonio, hombres obedeciendo a un llamado divino. Moisés no estaba ahí porque quería. Moisés estaba ahí porque Dios lo había llamado. ¿Se recuerda cuando Moisés lo llamaron? Él dijo, pero si yo soy tartamudo, Señor. ¿Y sabe qué quiere decir tartamudo? Torpe. Y torpe tiene que ver con la circuncisión. Incircuncisión, perdón. Torpe e incircuncisión es lo mismo. Entonces lo que le estaba diciendo Moisés, mira, tú me estás llamando a mí a libertar a un pueblo, pero yo tengo labios inmundos. Yo tengo labios incircuncisos. Entonces no era cualquiera que Dios había llamado hacia ellos. Entonces no cabe duda que en todos esos 40 años Dios les había enseñado a esa nueva generación. Y ellos batallaban, sí, con los ancestros. Mira la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros los creyentes. Porque si bien alguien no luchó por ti en tus ancestros, si bien cuando tú revisas toda la historia de tu abuela, de tu tatarabuela, a lo mejor no encuentras a nadie que fue creyente, o a lo mejor sí. Que bueno, los que realmente han tenido, les ha costado menos el obedecer al Señor, el seguir al Señor. Porque déjeme decirle que solamente heredar la perseverancia es un poder.
La perseverancia vence muchos obstáculos en nuestra vida. Porque en la perseverancia vamos a encontrar muchos obstáculos, muchas dificultades, pero como no es por nuestra propia fuerza. Porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Pero lo único que tenemos que hacer es dejarnos circuncidar nuestro corazón. Y eso es lo que el pueblo de Israel le costó entender. Ellos no entendieron que en ese momento Dios les había permitido a ellos pelear las batallas por sus hijos, rompiendo la vida de Egipto y las costumbres de Egipto, que las traían bien enraizadas en su corazón. Pero en Gilgal, dice la Biblia, el Señor le dijo a Josué: circuncídalos. Entonces lo que pasó cuando ellos fueron circuncidados era que Dios estaba quitando la rebelión de los padres de esa nueva generación. Nuestro Gilgal es la cruz del Calvario. ¿Por qué? Cristo llevó nuestras rebeliones. En la cruz del Calvario dice la Biblia que Él llevó nuestras rebeliones. Y ese día que ellos fueron circuncidados, ese día también hubo liberación en esa generación. Dios tiene muchas cosas grandes para nosotros, pero ¿sabe por qué a veces no las podemos alcanzar? Quien retrasa el tiempo de la bendición es usted y somos yo. Muchos se pueden parar y decir: Señor, la bendición no llega. Pero Dios ya la proclamó sobre tu vida. La tierra prometida había sido dada por medio de un pacto y había sido profetizada por un hombre que hoy le voy a enseñar, que también estuvo en Egipto. Pero que la vida de ese hombre realmente impacta las generaciones de los israelitas, y debemos también de ser impactados nosotros por la vida de ese hombre, porque todos nosotros venimos de Egipto, ¿sí o no? Todos nosotros venimos de ahí, todos, y venimos también con nuestros padres, también que vivían en Egipto, lejos de poder enseñarnos las verdades de Dios, lejos de poder darnos unos consejos sabios. Y por eso tuvimos que pasar lo que pasamos, y por eso elegimos mal en la vida, y tuvimos que pagar consecuencias, y tuvimos que aprender. Aunque yo pienso que a pesar del error en que vivíamos, el Señor velaba por nosotros. A pesar que estábamos alejados de Él, Él cuidaba de nosotros, porque Él nos miraba en el sacrificio de su Hijo. Por eso que los que salieron, esta generación no traía a Egipto en su corazón, pero los que salieron de Egipto, los mayores, traían a Egipto en su corazón y recordaban lo que les daba placer, y eso es peligroso. El paladar lo habían dejado en Egipto, por eso que es muy, muy peligroso. ¿Sabe por qué a veces hay creyentes que se miran tan fuertes, tan robustos espiritualmente, pero luego con cualquier tentación caen? Porque el placer lo han dejado en Egipto. Y eso es lo que Dios quería con Israel, que recuperara el paladar, el placer del paladar, y por eso les dio maná. Dios quería que Israel olvidara a Egipto en el desierto. Dios quiere que nosotros, en medio de los momentos difíciles, incomprensibles, porque sí, déjeme decirle, yo creo que no todos vivimos lo mismo, pero yo le aseguro que en la intimidad todos pensamos que nadie ha sufrido como yo he sufrido, ¿sí o no? Usted en la intimidad piensa: nadie ha sufrido como yo he sufrido. Sí, imagínese usted a una joven que la violan, por ejemplo. Es duro para una mujer que violen su voluntad, o para un varón también. Es más duro todavía, pero es duro en los dos, porque realmente el daño es al alma. Entonces, cuando alguien pasa una experiencia así,
aparentemente la supera, pero solamente esa situación está nada más guardada, intacta. Pero con los años, cuando quiera empezar una relación, le va a costar. Le va a costar porque en ese que no tiene la culpa de nada, que se le acercó para empezar una relación, en él ve ella al agresor, aunque él no tuvo nada que ver. Hermanos, eso es fuerte. Yo recuerdo hace muchos años, y es bien delicado a veces poder contar esas cosas, pero son realidades. Hace muchos años mi esposo y yo conocimos a una pareja, ya con hijos, y era tan fuerte su experiencia que cuando querían estar juntos, él salía corriendo gritando. Imagínense, porque él por muchos años había sido abusado sexualmente. Entonces, realmente a veces nosotros en el momento no sentimos los efectos, pero con los años pueden venir y traer consecuencias, porque te enfrentas a una realidad. Es como despertar. Mire, una cosa es que usted quiere ignorar las cosas porque no quiere que le duelan, pero otra cosa es que no esté en usted. Está en usted, pero como usted no la confronta, entonces está reprimida. Pero va a llegar el momento donde usted va a tener que vivir la experiencia de la vida y va a aflorar. Y entonces usted va a ver los daños, que los daños se han multiplicado. Entonces es por eso que es necesario que nosotros podamos escudriñarnos para poder enfrentar esas cosas y poder desarraigarlas de nuestra vida. Esta generación solo había conocido el maná. Ellos no sabían de los pepinos ni de nada. Y el maná representa la palabra. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces cuando ellos renegaron del maná, el Señor lo que le quería es mostrar, les quería enseñar, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Nosotros necesitamos ese pan que fortalece nuestra fe, ese pan que libera nuestra alma, ese pan que trae una unción tan poderosa que rompe los yugos en nuestra vida. Estamos a punto, pueblo amado. Yo le quiero hablar de esto porque es bien importante. Dios nos habló el viernes y fue una bendición. Pero yo lo que vi es que Dios mío, con lo que Dios me estaba dando, es que tú estás preparándonos, porque estamos en un tiempo frontera. Estamos en un tiempo y tenemos que redimir este tiempo. Este tiempo lo tenemos que redimir. Este tiempo antes que llegue el 1 de enero. Usted y yo tenemos que conseguir victorias que nos correspondían para este tiempo. ¿Por qué? Para que podamos avanzar. Para que no nos extiendan el tiempo en el desierto. Para que no nos extiendan el tiempo en la misma batalla. ¿Por qué la misma batalla? ¿Por qué? ¿Dónde está nuestro problema? En los pensamientos cautivos, en las emociones cautivos, tan cautivas. Nuestros pensamientos, nuestra mente está cautiva y nos hemos quedado atorados en el dolor, por ejemplo. Y olvidarás tu dolor como aguas que pasaron, dice el Señor en Job. Entonces, sí podemos olvidar el dolor. Por muy difícil que haya sido la prueba, por muy difícil que haya sido el dolor, por muy difícil que haya sido la pérdida, olvidarás tu dolor. Yo entiendo que hay gente que ha tenido fracasos en matrimonio y piensa que como fracasó una vez, piensa que nunca más verá la luz. Mas eso no es así. Yo creo que si alguien ha pasado una experiencia tan difícil como esa, yo creo que Dios mostrará un camino, una salida, pero tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de poder superar para poder glorificar a Dios en nuestra vida. Porque no se trata que yo voy a huir. Mucha gente huye del lugar donde lo conocen. Y lo que no entiende es que el problema lo lleva en su alma. Y donde quiera que va, se manifiesta.
la persecución en su alma. ¿Por qué? Porque no ha trabajado dentro de él, porque no ha trabajado dentro de ella. Esa circuncisión era para romper los problemas ancestrales. Vamos a ver Génesis 17:12. Oiga, a la edad de 8 días, será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. El Señor le dijo a Abraham: asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, lo tenía que circuncidar. Ahora, el número 8. ¿Por qué al 8º día? ¿Por qué? El número 8 representa reinicio. ¿Y cuál fue este año, la proclama de este año? El reinicio. No esté callado, por favor, hable. Dígame el reinicio, hermana. Así me gusta, un pueblo conquistador, que no está tímido. Ahora, el reinicio es romper con el pasado, ¿sí o no? Yo no puedo empezar algo si no he terminado lo otro. Yo tengo que soltar aquello para poder agarrar lo otro. Así es en lo espiritual. El Señor hizo el pacto con Abraham y le cambió nombre a él y a su esposa. Esto quiere decir que somos hombres y mujeres de pacto. Qué interesante, ¿verdad? Porque los varones dijeron: hermana, pero la circuncisión era para los varones y qué de las mujeres. Pero entonces, ¿por qué Dios en ese pacto el Señor le cambia el nombre a Saraí? Le dice: no la llamarás más Saraí, sino Sara. Y tú, Abraham, ya no te llamarás más Abraham, sino que Abraham. Entonces, Dios quiere un reinicio en nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios para que Él corte el prepucio de nuestro corazón, lo primero que Dios va a pedir es cambio, un reinicio. El Señor decía en su palabra que no podemos poner nosotros vino nuevo en odres viejos porque se romperán. No podemos poner remiendos en nuestra alma. No. O voy a poner un parchecito en mi alma que no está dañada. No puedo. Tengo que romper con las costumbres de la vida pasada. Tengo que romper con aquellas cosas que me tiran para atrás. Tengo que romper con aquellas amistades que, aunque saben que soy creyente, no quieren nada con Dios. ¿Ah? La Biblia dice, es que mucha gente se enoja por esta clase de enseñanza, porque dice: oh, quiere decir que usted no quiere que visite a mi familia, o quiere decir que yo ya no ame a mi familia. ¿Cómo no? Pero la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Ese es el problema. Y ahí está la victoria, que tú tienes que honrar a Dios con tu testimonio, con tu vida. ¿Por qué? Porque soy yo la que tengo que traerlos. Con cuerdas de amor, dice el Señor, yo te traje. Con cuerdas de amor nos trajo Dios. Y con cuerdas de amor Dios va a traer a los nuestros. Dios va a hacer cosas grandes, pero nosotros tenemos que ser libros abiertos a los hombres, dice Pablo. No podemos ignorar. Pero para eso tenemos que romper, aún con la manera que hablamos. Tenemos que romper y circuncidar los labios incircuncisos. Tenemos que romper con las costumbres. Muchas de esas cosas que hacemos, las hacemos automáticamente, porque es una costumbre en nosotros. No es un principio, sino que es una costumbre. Y tenemos que aprender a discernir. Nuestra vida tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, para que la obra de Dios avance en nuestra vida. Que no seamos nosotros los que paremos, los que larguemos el desierto en nuestra vida. Hay gente que tiene problemas fuertes de ira, fuertes, que son una mansa paloma, pero tóqueles el punto débil, ¡pling!, y estallan y quiebran lo que hay alrededor. Sí, y hay gente que va a programas de ayuda, de ira,
de violencia doméstica, con psicólogos, y el psicólogo lo primero que te va a decir es que necesitas algo para calmarte. Recuerdo a una mujer, un día me iba a buscar y nunca la olvidé, yo creo que se lo he dicho a usted. Una mujer, yo nunca la volví a ver, nunca la había visto en mi vida. Y entró después del servicio y dijo, ¿dónde está la pastora? Y yo estaba por ahí. Y llegó y me dijo, me dice, mire, ore por mí, por favor, porque mis hijos me los quitó el gobierno, mi esposo se fue con otra mujer, pero mi esposo me dijo, yo no lo amaba. Pero cuando él se fue, me dijo, yo caí en depresión y esa depresión me llevó a la emergencia. Le dije, pero si ya no lo amabas, ¿por qué te deprimiste? Y me dijo, es que estaba acostumbrada a él y no puedo vivir sin él. No lo amo, pero me acostumbré a él. Entonces sí, ¿verdad? Hay costumbres que las hacemos parte de nuestra vida. Hay costumbres que nos dañan, pero que nosotros las hacemos nuestras. Y no rompemos, no traemos liberación a nuestra vida. Y eso es lo que Dios le dijo a Josué. Josué, ellos no pueden entrar a las promesas que yo le he dado si no se liberan. No se liberan. Y aunque aparenten estar libres, no lo son. No lo son porque en cualquier momento que les llegue el momento de provocación van a estallar y van a hacer daño. Y se van a hacer daño a sí mismos. Porque qué terrible, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos no amanecen en la cárcel y despiertan de una sobredosis de droga o de alcohol o de un momento de ira? Están en la cárcel porque mataron a alguien en un momento de ira. Esta semana, no sé si usted se dio cuenta, en Los Ángeles, cuando un hombre mató a su esposa, secuestró a sus hijos. Y los hijos, yo decía, ¿y los hijos ahora? Sin papá porque en la cárcel y sin mamá porque muerta, en un momento de ira. ¿Sí o no necesitamos libertad en nuestra vida? ¿Sí o no necesitamos libertad en nuestra alma? Somos un pueblo con promesa, un pueblo apartado, un pueblo que Dios se ha guardado, se ha reservado para su gloria, para manifestar lo que Él es en nosotros. Pero Dios nos pide a nosotros liberación en nuestra vida. ¿De cuántas cosas nosotros necesitamos ser libres? Problemas financieros fuertísimos. Gente con problemas en su cuerpo, yo se lo voy a explicar, pero que son problemas en el alma. Hay gente que siente todo y no tiene nada. Bueno, no tiene nada exteriormente, pero realmente el problema está en el alma. Ahora, ¿por qué pasó? ¿Qué Dios hizo? Después de que el Señor le dice a Abraham, mira Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. El Señor le pide cambios a Abraham. Pero entonces el Señor lo llama y hace un pacto con él. Ese pacto, el deseo de Dios y el anhelo de Dios era un pueblo. Dios quería santificar a su pueblo. Y por eso Dios lo lleva al desierto. Y la santificación significa que Dios nos libra del poder del pecado. El pecado es un poder, porque hay gente que quiere salir del pecado y no puede. Y sí quiere salir, hermanos, sí quieren salir. Tienen anhelo y se proponen, no lo voy a hacer, y no voy a ir, y no lo voy a llamar, y ya no voy a hacerlo. Pero lo vuelven a hacer, ¿por qué? Porque el pecado es un poder. Y por eso tú necesitas un poder mayor en tu vida para poder romper el poder del pecado en ti. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz. Por eso cuando usted está adorando y estira sus manos, usted está recordando el sacrificio de Cristo. Si Cristo extendió las manos por nosotros, ¿por qué nosotros vamos a alabar así? ¿Por qué? Estire sus manos y adore al Señor, porque Él estiró sus manos por usted para cortar la rebelión, para cortar el poder del pecado en su vida. Por eso Dios extendió sus manos. Romper con la cultura de las costumbres, eso produce dolor, porque es una amputación
emocional. Nos amputan, nos cortan aquello, nos cortan. La circuncisión es cortar. Definitivamente tienen que haber cambios en nuestra vida. ¿Usted se recuerda, hermano? El Señor dice, ¿se recuerda usted de Moisés? Antes de leer esta porción, le quiero recordar a usted de Moisés. El Señor llama a Moisés y le dice, mira Moisés, es necesario que tú vayas, yo te envío como libertador a Egipto, es necesario que tú vayas y saques a ese pueblo de la esclavitud. Entonces viene Moisés y le dice a su suegro, mira, me voy a llevar a mi esposa y me voy a llevar a mis hijos, porque Dios me ha llamado como libertador. Pero en el camino, dice la Biblia que el Señor se le aparece a Moisés y casi lo mata. Lo llama como libertador y en el camino lo quiere matar. ¿Se recuerda? ¿Sí se recuerda? ¿Por qué? ¿Por qué lo quiso matar? Ahí está. Génesis 17:14. El Señor había dado un mandato. Oiga, y esto aplíquelo a lo espiritual, y yo creo que yo tiemblo cuando leo esto. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces quiere decir que el Señor lo que estaba haciendo es de que le dijo, mira Moisés, yo voy a cumplir en ti el propósito que yo me he puesto y para lo que tú naciste. Tú naciste para ser un libertador, pero no has circuncidado a tu hijo. Y dice la Biblia que su esposa, la morenita, agarró una piedra, lo hizo como cuchillo y lo cortó a su hijo y tiró el prepucio de su hijo en los pies de Moisés y le dijo, porque tú me eres esposo de sangre, porque tú me eres un esposo de pacto, porque tú no eres cualquier hombre, Moisés, porque tú no eres un hombre sin identidad, Moisés. Y por eso ella hizo lo que hizo. El problema es que Dios ama tanto a nosotros. Dios ama tanto a su pueblo, hermanos. Sabe, Dios tiene paciencia con nosotros. Pero no podemos ignorar que hay gente que es cortada de esta tierra por amor y por misericordia y porque son de un pacto. Yo recuerdo en California, había un joven que era vecino de nosotros y era creyente y se enfermó de una gripe fuerte y fue al hospital. A los 2 días le habían quitado un pie y a la semana ya estaba muerto. ¿Por una gripe? ¿O por un pie que te quiten? Es un cortamiento. Aún los cortamientos son misericordia. Pero nosotros tenemos que dejarnos circuncidar nuestro corazón para que nuestra vida espiritual avance y para que prosperemos en lo que el Señor nos ha llamado. Porque ¿cómo es posible que nosotros, siendo gente que estamos aquí, que perseveramos, que luchamos, no logremos alcanzar las victorias de las promesas de Dios? El Señor le había dicho a Abraham, mira Abraham, yo te haré padre de multitudes. ¿Y las multitudes dónde estaban? En Egipto. Yo los llevaré a una tierra prometida. Hay áreas en nuestra vida que están intactas, que deben ser cortadas. Si no las cortamos, estamos quebrantando el pacto y corremos el peligro de ser cortados. José, a este hombre le quiero llegar yo. No me podía ir a mi casa sin hablarle de este hombre. José, usted conoce la historia de José, ¿verdad? Cómo sus hermanos lo vendieron. José llega como esclavo a Egipto. Pero lo más impactante de la vida de este hombre es que a pesar que entró a Egipto como esclavo, vivió como libre. Nunca José se acostumbró a Egipto.
José llegó a Egipto con un propósito. Y no era adaptarse a Egipto. Él tenía claro que era un hombre de pacto. Por eso que pidió que sacaran sus huesos de Egipto, ¿se recuerda? ¿Sabe más o menos la historia? Dice que los huesos de José estuvieron 360 años más o menos en Egipto, después de muerto. Y este hombre fue un testimonio vivo a un muerto. Porque yo me imagino la generación que nacía en Egipto, le preguntaba a sus padres, pero ¿por qué cuidan estos huesos? ¿De quién eran? ¿De quién eran estos huesos? Entonces sus padres tenían que explicarle a ellos. Era de un hombre de pacto, un hombre fiel a Dios, aunque vivió aquí en Egipto, tuvieron que decir ellos con su propia boca, fue fiel a Dios. Y él les hizo jurar que cuando, miren, José actuó como un profeta. Él fluyó como un profeta en medio de su pueblo, José. Porque él les recordó, lea bien la Biblia, ahí dice que José les decía de que ellos un día iban a salir de ahí a una tierra prometida. José les hablaba que era un pacto entre Dios y su pueblo. Entonces él les decía, miren, fíjense, él se va a morir y dice, yo me voy a morir, pero de que el Señor se va a acordar de su pueblo y lo va a sacar un día de Egipto, lo va a sacar. Entonces, cuando eso suceda, no olviden mis huesos, llévenselos. ¿Se imagina usted? José, un hombre que un día tuvo que ir a enterrar a su padre. Jacob murió, pero no fue enterrado en Egipto. Jacob, uno de los 3 patriarcas, ¿se recuerda? ¿Se imagina usted el entierro de Jacob? Dice la Biblia que él pidió permiso a Faraón, déjame ir a enterrar a mi padre. Y traspasó el Jordán, dice la Biblia, y enterró a Jacob, su padre. Pero entonces él dijo, mis huesos no se quedan aquí en Egipto. Mis huesos no se quedan acá. Y cuando iban en todo el desierto, la nueva generación también preguntaba, ¿de quién son estos huesos? Y tenían que contarle a esa generación que había habido un hombre que a pesar que tuvo que llegar no por voluntad propia, sino por planes que Dios tenía, había tenido que llegar a Egipto a vivir. Pero que su corazón jamás fue de Egipto, jamás. Él sabía que era un hombre de pacto. Y que como un hombre de pacto tenía que creer a las promesas vivo o muerto. ¿Qué nos ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Lo va a cumplir Dios. Pero no alargues el tiempo. Tú y yo no tenemos que alargar el tiempo. Yo creo que estos últimos días de este año son bien importantes para usted y para mí. Cambiemos la mentalidad que tenemos. Si cambiamos la mentalidad, van a cambiar las cosas en nuestra vida. Somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido, somos un pueblo del cual Dios espera manifestar su gloria. Pero para eso tenemos que trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Mira, el problema más que todo está en nuestro corazón. Mira, el problema no es mi esposo, el problema no son mis hijos, el problema es mi corazón. Sí, de verdad que sí. En tantos años de casada he llegado a comprender eso. ¿Por qué tenemos que echarle la culpa siempre al esposo? Todo el esposo que no me da, que no me dice, que no. Diga, haga algo. Haga algo. Fíjate, cuando yo le pregunté a esta joven, mira, ¿qué crees vos? ¿Que el amor es más fuerte, que la costumbre es más fuerte que el amor? Y ella me dijo, bueno, ya me explicó, pero yo fui a buscar ahí en el internet a ver si era verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Entonces yo dije, ay Dios mío, con tantos años de casados, tenemos que ir a escudriñar a ver si hay amor o costumbre en nosotros. Entonces yo me metí a ver, ¿verdad? Y dije, ok, y ahí decía, una de las señales,
Una de las situaciones que se va a manifestar cuando usted ya no está enamorado de su cónyuge y solamente está con él por costumbre es que ya no hay pasión, ya no hay buenas atenciones, ya no hay bonitas palabras. Entonces yo dije, oh, gloria a Dios, gracias Señor, porque entonces sí, estoy bien, Padre, estoy bien y él también está bien, porque si no yo le hubiera abierto la página a mi esposo. Mira, aquí dice que ya no me traes tulipanes, pero así me lo lleva, así que estamos bien, gracias a Dios. Entonces, realmente así es con el Señor. Tenemos que apasionarnos del Señor. El amor de Dios debe arder en nuestros corazones. Así como cuando Moisés se encontró con la zarza que ardía, así tiene que arder el amor de Dios en tu corazón, en tu vida. Tenemos que volvernos a Él. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor, apartarlo de aquellas cosas que nos impiden agradar a Dios. Porque si Dios se agrada de mí, que nadie se meta conmigo. Dígale usted a su vecino, si Dios se agrada de mí, ni te metas conmigo, dígale. Dígale, si Dios se agrada de mí, ni te atrevas a tocarme. Porque Dios es un Dios celoso. Los huesos de José, con eso quiero terminar lo de José para poder llegar a lo... Yo me adelanto, ¿verdad? Los huesos de José fueron sepultados en Siquén, en la parcela del campo que Jacob había comprado. Qué bárbaro. Este hombre fue un profeta. Deuteronomio 36 dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, no solo el tuyo, el de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Imagínense, el amar a Dios va a producir vida y vida en abundancia. Y entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Eso seremos en Dios. No habrá pérdida en nosotros, no habrá resequedad en nosotros. Qué maravilloso es que nuestros hijos nos vean felices, hermanos. Que mi yerno, que mis nueras, que mis nietos puedan ver en mí el amor de Dios. En mí, que no lo busquen tanto en el vecino, que lo busquen en mí. Porque yo soy la que tengo que dar testimonio de un corazón circuncidado. Soy yo. Es usted el que tiene que hacerlo. Nosotros estamos en la gracia, en un nuevo pacto, que es la gracia. Pero para nosotros que estamos en la gracia, ¿qué pide el Señor de nosotros? El corazón circuncidado con la palabra. Óigame. ¿Qué horas son exactamente, hermanos? Perdonen. 6:35, ok. El corazón circuncidado con la palabra. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cómo vamos a circuncidar nuestro corazón? ¿Cómo? Con la palabra. La palabra es el pedernal que el Espíritu Santo está usando en el tiempo de la gracia. El amar su palabra, el obedecerla. El propósito de Dios es que la palabra no regrese vacía. Usted sabe que cada vez que usted oye esta palabra es con un propósito. Es una semilla que Dios está dando en usted como una buena tierra. Una semilla con propósito. Y entre esos propósitos es conectarnos al tronco divino. Saber que aunque venimos de los ancestros que venimos, no importa, las cosas pueden ser diferentes en nuestra vida. ¿Ah? Por eso tenemos que romper nosotros con la liberación. Porque hay gente que quiere demostrar amor y no puede. Sí, hay gente que la quieren amar y no puede.
No puede recibir, óigame, no puede recibir el amor que le quieren dar los que están alrededor de él o de ella. No lo pueden recibir. Es como una pared que lo aparta. Usted quiere a veces abrazar a alguna hermana y inmediatamente se endurece y se hace para atrás porque no está acostumbrada a recibir el amor. Pero eso no es normal. Como no es normal que una mujer que sufrió, como le decía al principio, no pueda llegar a tener una relación normal con un esposo que Dios le da. Porque la capacidad que Dios nos da en él es que podemos hacer cosas que nunca hemos nosotros obtenido. Sí, los cuidados que no tuviste, tú puedes dárselos a los tuyos. Qué lindo, hermanos, esta nueva generación que se casa en el Señor. Qué oportunidad más grande. Yo no digo que usted y yo no lo tenemos. Sí, la tuvimos y la tenemos. Porque nuestro Dios, la sangre de Cristo tiene poder. Pero ustedes, los jóvenes que se casaron en el Señor, ustedes tienen una oportunidad mayor que nosotros. Las batallas tienen que ser menos fuertes que las de nosotros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra está en ustedes. La instrucción está en ustedes. ¿Cómo guardará el joven su camino? Díganmelo. Guardando su palabra. Ahí está. Porque la palabra es el cuchillo que corta. La palabra, por medio de su Espíritu, bendito Espíritu Santo, que viene a hacerlo vida en nosotros, que nos viene a abrir los ojos. Mire, hermanos, nosotros tenemos que circuncidar los 5 sentidos en nosotros. Yo le voy a decir algo, a veces me meto a hablar cosas fuertes, pero perdóneme, usted agárralo con oídos circuncidados. Pero nosotros tenemos que circuncidar nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, nuestro olfato y los genitales. Porque mucho del pueblo de Dios tiene que romper con pactos en los genitales. Sí. ¿Cómo se contamina el espíritu? Por la hechicería y por las relaciones sexuales ilícitas. Rompamos con todo eso. Rompamos para que fluya la bendición de Dios en nosotros. Usted puede llegar con su pastor. Mire, hermano pastor, usted no tiene que decirle nada a su esposa ni a su esposo. No, estas son cosas entre usted y Dios. En mi vida pasada usted puede decir: yo tuve esta experiencia con tal persona. Sepáreme el espíritu, porque cada vez que huele un perfume vuelvo a recordar el nombre de la persona. Porque cada vez que paso por cierto lugar o voy a la tienda y oigo una música, el receptor se activa otra vez. ¿Y qué es eso? Ataduras del pasado. ¿Qué es eso? Las cebollas y los pepinos de Egipto son todavía. No. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios sobre todas las cosas. Fiel al Señor. Los hijos, fiel al Señor. Los esposos, fiel al Señor. Las esposas, fiel al Señor. Porque de eso se agrada al Señor. Los lentes hasta del revés me los voy a poner, de la emoción. Ok. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Oiga, penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí o no es el pedernal? ¿Ah? Si usted ama la palabra, usted no va a ser el mismo hombre que conocieron ayer. ¿Cómo lo conocía su familia? ¿El tramposo? No, usted no, a los que están allá. ¿El tramposo? ¿El adúltero? ¿El mentiroso? ¿El hombre de doble ánimo? ¿Que no cumple sus promesas? ¿En el que no se puede confiar? Porque ahora es uno, mañana es otro. ¿En el que tiene doble cara? Oh, no, pero la palabra te devuelve la identidad de un hijo de Dios. La palabra te devuelve la identidad de una mujer de Dios, de una mujer confiable. Pero la palabra nos capacita a nosotros para ser templo y morada de su Espíritu Santo. Y para que nosotros podamos llegar. Hermano, mire, su pastor y yo tenemos promesas de Dios. Y por eso no desmayamos. Grandes. ¿Usted cree que Dios le ha dado esa palabra a su pastor simplemente porque
para que se vea bien y para que se oiga bien. No, esa palabra tiene un propósito grande. Todas esas horas que Él invierte en estudiar y meterse con el Señor es según su propósito. ¿Usted sabe qué propósito tiene Dios en su vida? ¿Vale la pena guardarse para el Señor? ¿Vale la pena guardarse para tu esposo? ¿Vale la pena guardarse para los hijos? Tus generaciones, tus generaciones. Dios quiere circuncidar nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos. Ahora, la palabra me ayudará a circuncidarme, a cortar lo que yo soy y que ya no quiero ser. A cortar con lo que yo fui. Usted y yo sabemos de dónde Dios nos ha sacado. A cortar con las cosas que entorpecen el propósito de Dios en mi vida. Yo y usted sabemos cuáles son. A alcanzar la estabilidad que me permitirá vivir victorias. A alcanzar la estabilidad que me permitirá vivir mis victorias y apartar los menosprecios y las traiciones. Eso lo escribí mal. A levantarme, a iniciar el tiempo de mi conquista, de conquistar mis bendiciones en la tierra prometida. Dios quiere liberar nuestra vida. Usted sabe dónde necesita ayuda. Pida ayuda. A recuperar mi verdadera identidad en el pacto entre Dios y yo. A dejar la vana manera de vivir que heredé de mi pasado, de mis ancestros. A renunciar a todo aquello que me trae pérdida y fracaso. ¿Sí o no hemos tenido pérdidas en nuestra vida? Por no entender la voluntad de Dios. Todos hemos tenido experiencias buenas y experiencias malas. Todos hemos cometido errores en algún tiempo de nuestra vida. Pero para eso el Señor dice, ok, ¿quieren entrar a la promesa? ¿Quieren entrar a la tierra prometida? Corten el prepucio de su corazón. Corten con aquello que me separa de ti y de mí. Cuando yo pienso en aquella mujer del canto que decía que esa mujer llegó y tocó el borde de su manto, yo digo, Dios mío, esta mujer. La Biblia no dice si era casada, no dice si tenía novio o no tenía novio, si era soltera, si era madre soltera. La Biblia no dice. Lo único que usted puede notar es que ella llegó y no le importó nada ni nadie. E inmediatamente sabía que el milagro estaba en tocar el borde del manto del Señor. Así nosotros, individualmente, yo no tengo que estarle señalando los defectos a mi esposo, desayuno, almuerzo y cena. Él lo sabe. Él no tiene que recordarme a mí en lo que yo tengo que cambiar. ¿Verdad? Yo no tengo que estarlo criticando día y noche. Que vos como sos que ya se cree. No necesito eso. Él sabe dónde tiene que cambiar. Mis hijos, yo no necesito andar 24 horas detrás de mis hijos. Ellos saben lo que les conviene y lo que no les conviene. Ellos saben. Lo único que me encargo yo es de que ellos sepan que tienen una madre y un padre que aman al Señor. De eso sí me tengo que preocupar. A recuperar la estabilidad emocional, mental, espiritual, porque muchas de las enfermedades y batallas tienen que ver con el alma herida, dañada y lastimada, por los abusos, por las violaciones, por los rechazos, los menosprecios y las traiciones. Y aquí quiero llegar. Pueden pasar los de la alabanza. Vamos a ministrar un momento. Filipenses 3:3 dice así: porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros, hermanos, usted, hermano, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Quiero que usted se levante, se ponga de pie y que usted este día pueda recibir de parte del Señor
Faltan pocos días para llegar a fin de año, comenzar un nuevo año con una nueva proclama. Pero el Señor ha dicho este año reinicio. Cierre sus ojitos, cierre sus ojos y pregúntese a sí mismo o a sí misma: ¿qué no hice este año por agradar a Dios? ¿Qué no rompí en mi vida que pude haber roto para avanzar en mi promesa? ¿En qué no le obedecí a Dios? ¿He menospreciado la palabra que Dios ha traído por medio de sus siervos a este lugar? ¿No he permitido que la palabra haga lo que tiene que hacer en mí? Cuando el Espíritu Santo me ha dicho: ya eso, ya no lo hagas, lo seguí haciendo, sabiendo que Dios me había pedido que yo rindiera esa área en mi vida. Dios me habló de muchas maneras, usted dirá, y yo no renuncié a mi costumbre porque tengo miedo a no complacer a los demás. Tengo miedo al rechazo de ellos, de mi familia. Tengo miedo al rechazo de mis amigos. No puedo romper con mi cultura y eso me impide agradar a Dios. No puedo romper con mi orgullo y eso me impide agradar a Dios. No puedo romper con el odio y el rencor, pero eso me impide agradar a Dios. No puedo ser humilde cuando tengo que hacerlo y eso me impide agradar a Dios. Y por eso no he avanzado, y por eso no he disfrutado, no he comido de sus victorias, y por eso no he conquistado mi familia. El próximo año será diferente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo voy a cambiar. Porque yo he decidido que mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque ellos todavía no estén aquí, tú debes de creerlo. Tú debes de saber que la promesa que Dios te ha dado está cerca de ti. Solo permite que tu corazón sea circuncidado. Pasa, ven delante del Señor. Yo tengo en mi corazón la convicción de que estos días son días fuertes en nuestra vida. Hemos venido a un ministerio donde Dios nos da palabra en abundancia. Y es una palabra nueva cada día. Es una palabra fresca. Es la unción poderosa que si tú dejas que fluya dentro de ti, romperá tus costumbres, romperá los deseos ilícitos. No serás indiferente al Señor, sino que serás como esa mujer que se abrió camino hasta llegar al borde de su vestidura. Serás como José, que José era un testimonio vivo de un hombre de pacto. Los nuestros serán impactados por esa palabra. La palabra que tú tienes en abundancia. Dile: Señor, dame discernimiento en qué momento la tengo que soltar a los míos
retrocedas. Nunca te dejes vencer. Deja que tu corazón sea circuncidado. Ministren, hermanas, por favor. Ministren, hermanos. En el nombre de Jesús. Yo vengo, Dios mío, profetizando que estos últimos días serán diferentes. Que estos últimos días, Señor, tú vendrás con la ministración de tu Espíritu. Aún en sueños vendrás y cortarás en nosotros aquellas cosas que tienen que ser cortadas. Y nuestro corazón será vuelto a ti. Nuestro deseo será vuelto a ti. Nuestro amor será vuelto a ti. Nuestra voluntad será vuelta a ti, Señor. Para que no haya nada que impida que tú obres en mi vida. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Nunca podré pagar de lo que soy. Si en mis caminos hubieras andado, Israel. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. En un momento yo habría derribado a tus enemigos. Entonar con el Tus enemigos corazón. son lo que te afligen, lo que te atormentan, lo que te ata. Esos son tus enemigos. Tanto favor. Nunca podremos, Señor. Pagar de lo que soy. Gracias, Señor. Pues antes mi vida un Padre, lamento era, termina la obra que has empezado en nosotros. Gracias, Jesús. que vengo a entonar con el corazón. Gracias, Señor. Gracias. Y solo puedo alzar Alce sus mis manos. manos, solo puedo alzar Alzar mi mi corazón voz también, y Señor. decirte que te amo, oh Señor. Y nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Gracias, Señor. Gracias. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, Gracias, Señor. todo me Silencio, lo corazón. diste. En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer Oregon, presentó un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar.